dentro de estos recintos majestuosos, dictaron leyes contra aquellos que procuraban leer la palabra con fidelidad y transmitir el mensaje del Evangelio, tal cual como nos lo presenta la Escritura. Estos dos cuadros fueron pintados por De Luca y Giordano y es la serie de la vida de Job. Esta es una imagen de Claudio, el emperador en tiempos de Cristo. Dicen que España es una ciudad de fe, pero también es una ciudad de silencio. En este palacio real, donde alguna vez fue prohibida la Biblia, hoy se abre una nueva historia. Bienvenidos a este viaje por el protestantismo en Aranjuez, el eco de la Reforma. Todo comenzó con una decisión, una conversación en familia, una oración sincera y la convicción de que Dios nos estaba guiando hacia una nueva etapa. Nos despedimos de A Coruña, llevando con nosotros mucho más que maletas. Llevamos recuerdos, sueños y un llamado a comenzar de nuevo, a plantar raíces donde Dios nos lleve y a ser testigos fieles de su verdad. Cada caja que cerramos encerraba más que objetos, encerraba una parte de lo vivido, y cada cosa que dejamos atrás fue un acto simbólico. Tirar el peso viejo para caminar más ligeros. Tiri, 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 tiri. Así emprendimos el camino hacia Madrid, con incertidumbre, sí, pero también con gozo, porque sabíamos que no íbamos solos. Y entre todas las maravillas que nos esperaban, llegamos a un lugar lleno de historia, Aranjuez. Una ciudad donde el poder reinó en palacios, pero donde por siglos la verdad del Evangelio fue silenciada. Comencemos este recorrido para descubrir, contar y recordar que la historia del protestantismo en España también pasó por aquí y sigue viva hoy. Mientras Martín Lutero encendía en Alemania la chispa de la Reforma protestante en el siglo XVI, en España, la Contrarreforma tomaba fuerza de la mano de la monarquía católica. Desde lugares como este, el poder se ejercía con fuerza, política y religiosamente. En estos jardines caminaron los reyes que apoyaban la Contrarreforma. Aquí no había lugar para movimientos reformistas. De hecho, la Inquisición vigilaba, señalaba y silenciaba todo tipo de disidencia. La Inquisición se encargó de que las ideas de la Reforma no florecieran en suelo español. Se persiguió a quienes buscaban una fe basada en la Escritura. El español tiene que conocer que España también formó parte, ¿no?, de la Reforma de una manera muy pequeña, porque fue totalmente prohibido aquí en España. Incluso los que adherieron a eso o murieron o huyeron del país. Mientras en Europa la Reforma encendían torchas de verdad, en España se apagaban con fuego los que intentaban sostenerla. Aranjuez
era un símbolo de la unidad entre corona e iglesia. Y en ese contexto, ser protestante no era una opción, era una condena. Estos lugares son testigos de muchas de las cosas que se vivieron en el tiempo de la Inquisición, de muchas de las cosas que sucedieron desde estos lugares en donde los príncipes, los reyes, hicieron ese ataque de la contrarreforma contra la iglesia cristiana. Estas rocas nos cuentan las historias de hombres que tras la persecución de la Inquisición entregaron sus vidas, entregaron a sus familias, entregaron todo lo que tenían porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera predicado. Qué bonito sería que nosotros viviésemos con pasión y tuviésemos ese mismo espíritu, esa misma entrega. Cuánta falta le hace a la iglesia del Señor Jesucristo volver a recordar a nuestros antepasados, aquellos que fueron ejemplo para nosotros y que motivados por el amor, motivados por el poder del Espíritu Santo, llevaron el Evangelio al mundo entero, a este lugar, a la España de la Inquisición, a la España que estaba en contra de la verdadera libertad, la libertad del Evangelio. Un español tiene que darse cuenta de que la Reforma Protestante también empezó aquí, en el siglo XVI. También tuvieron aquí autóctonos, incluso españoles, que decidieron también mirar hacia las Escrituras, traducir las Escrituras, que tuviesen al alcance de todo el pueblo, como Casiodoro de Reina, ¿no? Y Cipriano de Valera. Son testigos españoles del siglo XVI. Felipe II se convirtió en un defensor de la contrarreforma. Su reinado estuvo marcado por la defensa de la ortodoxia católica y la lucha contra la herejía, incluyendo la Inquisición española como herramienta de control religioso. Felipe II fue quien impulsó la creación del Palacio Real de Aranjuez, en lugar de la antigua Casa de la Orden de Santiago, y encargó a Juan Bautista de Toledo el diseño y la construcción inicial. Aunque Felipe II no vivió para ver el palacio terminado, su visión y participación fueron fundamentales para su existencia. Tantas personas que vinieron a este mundo llenas de lujos, poder, llenas de esa fortaleza política, pero sin Cristo, sin salvación. Solo lo disfrutaron aquí en este mundo, pero no hay nada en las moradas celestiales para ellos. El Palacio Real de Aranjuez, refugio de descanso de los monarcas españoles, fue también testigo de decisiones que marcaron la historia de la fe. Las ideas de los reformadores y su regreso a la escritura claramente implicaban una gran persecución, una presión que desde este lugar, desde este palacio, se ejercía contra todos aquellos que querían volver a las escrituras. Hombres valientes se esforzaron para que la palabra de Dios fuera predicada en el mundo entero y hoy tenemos el privilegio de disfrutarla con libertad. En estos salones dorados donde reyes dictaban el rumbo de un imperio, Felipe II planeaba algo más que conquistas territoriales. Planificaba la defensa de un tipo de fe, una fe oficial, uniforme, cerrada. Desde el Palacio Real se escribieron decretos que sellarían siglos de silencio. El protestantismo era visto como una amenaza, no solo para la Iglesia, sino para la corona misma. Aquí no se discutía doctrina, aquí se dictaban decretos. Y fue aquí, entre columnas y jardines, donde se apoyó con firmeza a uno de los instrumentos más temidos de la historia, la Inquisición española. Aquí, en el corazón de Aranjuez, se planificaron estrategias para erradicar el protestantismo. Se pensó que si se borraba la reforma,
también se borraría su influencia. Pero la verdad tiene raíces más profundas que las leyes humanas. Uno de los grandes retos que enfrenta la iglesia hoy en día es poder enfrentar el desconocimiento bíblico e histórico y poder entender que los maestros deben instruir a la iglesia para que conozcan la historia, para que conozcan el pasado, para que conozcan cómo el Espíritu Santo ha obrado a través de toda la historia de nuestra iglesia y de esta manera poder fortalecer nuestra fe, poder fortalecer y darle base a nuestras convicciones. Mucho antes de que existiera la Inquisición, antes incluso de los concilios ecuménicos que marcaron la historia cristiana, España ya estaba escribiendo sus propias páginas en la historia de la fe. Antes mismo del primer concilio allí en Nicea, en Constantinopla y tal, antes de esos concilios que llamamos concilios ecuménicos, hubo aquí en España concilios locales. Y ellos llevaban mucho más en cuenta el apoyo de la iglesia cristiana del norte de África que de Roma. ¿Y por qué ahora tener un cristianismo romano? Hoy, al caminar por estos lugares, no puedo evitar pensar cuántos hombres y mujeres pagaron con su vida el precio de querer leer la Biblia. ¿Cuántos fueron silenciados por la imposición de un solo discurso religioso? Incluso hay muchas cartas de obispos de aquí de España enviando a norte de África haciendo consultas. Entonces tenía mucha comunicación, no tanto con Roma, lo que es muy bueno de reconocer en la historia. ¿Por qué? Porque tenían cierta autonomía local, pero consultaban. Y yo creo que es así que debería funcionar la iglesia, ¿no? Tener su autonomía aquí como España, pero también contar con el apoyo de iglesias más maduras en la fe, ¿no? Sin problemas. Ahora, ¿por qué Roma? Estos dos cuadros fueron pintados por De Luca y Giordano y es la serie de la vida de Job. Vemos una representación de las creencias en el catolicismo romano, muy cercanas a la Biblia en lo que relata sus páginas, pero muy lejos del verdadero espíritu del cristianismo. La historia del cristianismo en España no fue sencilla. Cuando el mensaje de la cruz fue mezclado con poder político, la verdad dejó de predicarse. La Inquisición se levantó con un muro entre el pueblo y las escrituras, y sin embargo, hubo quienes no se rindieron. Reformadores como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera arriesgaron su vida para que la palabra volviera a hablar en español. Tradujeron la Biblia y con cada página encendieron una reforma que el sistema quiso apagar. Hoy, siglos después, las cenizas de la historia no han logrado enterrar la llama. El cristianismo bíblico sigue vivo en España, quizás pequeño a los ojos del mundo, pero poderoso en las manos de Dios. Pues bien, acabamos de salir del Palacio del Rey y todo esto nos muestra esa historia viva de tantos hombres que vivieron aquí, en este lugar, que transitaron por estos jardines y que dentro de estos recintos majestuosos dictaron leyes y se sostuvieron en esas leyes contra aquellos que procuraban leer la palabra con fidelidad y procuraban transmitir el mensaje del Evangelio tal cual como nos lo presenta la Escritura. Si crees que hemos obviado alguna información acerca de la reforma aquí en España y en especial en Aranjuez, déjanos tu comentario aquí en la caja de comentarios de este vídeo o también escríbenos por nuestras redes sociales. Dale like, comparte y suscríbete. Primero fue Roma, un imperio de hierro, orgulloso y despiadado. Allí los cristianos no eran bienvenidos, eran luz en medio de templos oscuros. Y esa luz, el imperio intentó apagarla con fuego y espada, pero no lo logró. Luego vino la Inquisición. Ya no eran emperadores paganos, era una iglesia sin evangelio, una espada que decía hablar en nombre de Cristo, pero que perseguía a quienes querían leer su palabra. Otra vez el fuego, otra vez la oscuridad.
pero la luz seguía viva. Y entonces el Evangelio resurgió, no en un trono, ni en una catedral, sino en un pergamino, en un púlpito, en las manos de hombres comunes. La reforma fue un susurro que se convirtió en trueno, porque la palabra nunca estuvo encadenada. Como cristianos debemos considerar la importancia que tiene la libertad religiosa en este país. Muchas veces por causa de la libertad nos inclinamos al ocio, nos inclinamos a la pereza y es necesario que nosotros como cristianos entendamos que la libertad es un privilegio que Dios nos ha dado para fortalecernos como hermanos, como congregaciones locales. Así que optemos por que podamos valorar esa libertad y hagámoslo todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Antes, por ejemplo, estaba totalmente prohibido tener una Biblia en español. Ahora ya tenemos todos varias traducciones diferentes, incluso aquí libros protestantes pueden entrar y salir tranquilamente. Antes eso estaba prohibido. El acceso a la información hoy no tiene nada que ver con los de allí del siglo XVI. Hoy, como es de costumbre, en el Día del Señor, en todo el mundo se reúnen con esa plena libertad. Todos los hermanos en Cristo, en nuestras congregaciones locales, nosotros vamos hoy a visitar una pequeña congregación llamada la Iglesia Cristiana Presbiteriana. Esperamos pues alimentarnos de la palabra del Señor y esperamos que en todo el mundo la palabra del Señor sea predicada. Queremos hacer una invitación a todos aquellos que pasan por la ciudad de Madrid o sus alrededores, o aquellas personas que viven aquí en Aranjuez. Les hacemos un llamado a que puedan visitar esta iglesia, visitar esta congregación. Sabemos que es una congregación de sana doctrina, de corte reformado, y esperamos por supuesto que puedan hacer esta visita y disfrutar de esta comunidad de hermanos. Tenemos plena libertad para congregarnos, dejemos a un lado la pereza, dejemos a un lado el ocio, y por favor entendamos que es necesario que nosotros nos fortalezcamos como comunidad, como congregación, como cuerpo de Cristo. Valoremos mucho la comunión, la importancia, ¿no?, de la iglesia local, porque es aquí donde se desarrollan los dones, es aquí donde Dios obra por medio de los hermanos, es aquí donde podemos juntarnos para alcanzar a los demás, es aquí donde testificamos a la comunidad. Hubo un tiempo en el que ser parte de una iglesia no era cómodo ni legal, ni seguro. No había templos con pantallas ni cultos con horarios, solo catacumbas, sótanos, casas ocultas y corazones decididos. En los días oscuros de la Inquisición, reunirse para leer la Biblia, cantar un salmo o simplemente orar podía costarte la libertad o la vida. Y aún así, ellos estaban sin luces, sin cámaras, sin redes sociales. Estaban porque sabían que la iglesia no es una opción, es un llamado. No es un servicio a consumir, es una familia a la cual pertenecer. El mundo siempre es el mundo. Entonces hay persecución, hay dificultades, hay ateísmo, hay herejías, hay idolatría. El mundo siempre va a ser el mundo. El problema de la iglesia es cuando la iglesia no es iglesia, cuando hay creyentes pero no hay compromiso. Hay asistentes, no hay miembros. Hay gente que tiene interés, no hay gente que tiene dedicación a la obra. Se vive con alegría, se vive con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Es importante que todos como hermanos podamos alimentarnos de ese alimento espiritual que nos lleva cada día a ser hombres y mujeres de Dios
que sean una luz para este mundo oscuro, una luz en este mundo donde Cristo es rechazado, donde el cristianismo es perseguido y donde nosotros como hombres y mujeres de Dios, como el cuerpo de Cristo, debemos ser esa sal que purifica la tierra y ser esa luz que muestra a Cristo. Nuestra exhortación siempre es a que dejemos de un lado las distracciones y podamos concentrarnos en lo que respecta a la vida eterna. Sabemos que Dios obra de diferentes maneras y no es porque ha obrado de una manera que va a seguir obrando siempre de la misma manera, pero tenemos que conocer, como por ejemplo, testimonios de conversiones aquí en España en todos estos siglos. Vemos la forma como Dios ha alcanzado a muchos españoles aquí en donde estamos, ¿no? Entonces, el conocimiento del pasado nos ayuda a comprender el presente, ¿no? Y planear, ¿no? Hacer planes para el futuro. Me gustó estar en esta iglesia, estuvo chuli. ¿Te gustó la iglesia, hijo? Sí. A ver, cuéntanos algo de la iglesia, ¿qué te gustó? Hola amigos, hoy fuimos a una iglesia presbiteriana donde hicimos una prédica y papá grabó a Dios, los amo. Y que Dios los bendiga, adiós, los amo. Hoy tenemos templos abiertos, pero bancos vacíos y corazones distraídos. Olvidamos que la iglesia no es un evento, es un cuerpo, no es un contenido, es una familia. Volvamos a nuestras iglesias locales, volvamos con compromiso, con gratitud, con pasión, no porque sea fácil, sino porque es bíblico, porque mientras algunos se escondían para reunirse, tú hoy tienes libertad para hacerlo. Y cuando seamos fieles en lo pequeño, Dios volverá a hacer grandes cosas. La historia del protestantismo en Aranjuez no es solo una reliquia del pasado, es una semilla viva que sigue germinando hasta el día de hoy. Y donde haya escritura, habrá reforma, porque en cada rincón donde se predique la gracia de Jesucristo, la reforma sigue viva.